Bueno, empezamos. Buenas tardes. Los valientes y las valientes que habéis venido con este viento, el otoño que inauguramos. Y bienvenidos y bienvenidas también a los que por internet estudian con nosotros, están aprendiendo más y más de la Biblia cada viernes. Comenzamos entonces y vamos a poner en las manos del Señor este estudio. Gracias, Señor, gracias, mi Dios, por este momento. Gracias, mi Dios, por los hermanos, las hermanas que esta noche van a estar compartiendo, disfrutando del aprendizaje de tu palabra, porque siempre aprendemos cosas valiosas, enseñanzas valiosas para nuestra vida. Bendice cada corazón, bendice esta tarde, bendice este estudio y que seas glorificado en todo tiempo, Señor, en todo lo que dure y en todo lo que pongamos en práctica. En el bendito nombre de Cristo Jesús, amén. Comenzamos entonces y vamos a iniciar por el viernes pasado, que habíamos visto 4 razones por las que es posible que no prosperemos. Recordaréis que con esto hemos terminado con este repaso el viernes pasado. Y vamos a mirar que hay una última posible causa y también una última posible perspectiva. Y es el número 5, buenas noches, que pone, ahí lo vemos, perspectiva de Dios. Hemos visto 4 puntos, estamos haciendo un repaso del viernes anterior, que decíamos que había 4 posibles causas. Y para recordar, porque a veces de una semana para otra nos olvidamos, ¿no? Aparte de esas 4 causas posibles, tenemos una quinta, que es la perspectiva de Dios. ¿Cómo Él ve la prosperidad? Quizás nosotros veamos de una manera, pero ¿cómo lo ve Dios? Por eso ponemos ahí la perspectiva de Dios. Y vamos a leer esos versículos que están allí. Perspectiva de Dios. Vamos a fijarnos en el primero que dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Esa es una perspectiva de Dios hacia nosotros. A lo mejor tú piensas que eres pobre, yo pienso que soy pobre. Sin embargo, el Señor dice, pero tú eres rico. Esa es la perspectiva de Dios. Yo creo que soy pobre, sin embargo, soy rica. Pero miremos otra perspectiva. Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis llegando. He de confesar que he echado de menos a Anthony. La primera vez en todo el año, aquel viernes que no viniste, y yo me quedé así en blanco. Si Anthony no viene, es que lo estoy haciendo fatal, le dije. Bien, pero bienvenido. Es el termómetro, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, Anthony, mira, en honor a ti, y si alguno se despistó ahí desde la pantalla, estamos haciendo un breve repaso de la lección anterior, que podría haber 4 posibles causas por las que no prosperamos. Y nos hemos quedado allí nosotros, en el 4. Pero hoy vemos una perspectiva de Dios sobre la prosperidad. Y tenemos 2 versículos. Miramos ahí que el primero en Apocalipsis 2:9, la primera parte, por eso está A, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Decíamos que a veces pensamos que somos pobres, pero Dios nos ve ricos. Y hay otro segundo versículo ahí, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no sabes que tú eres un desdichado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¡Qué fuerte! La perspectiva de Dios puede variar de nuestra perspectiva. Y sabemos a qué se refiere. Si yo
tengo de todo, no me falta de nada, me sobra, pero espiritualmente soy pobre, pues soy desdichada. Porque famoso que se dice, cuando me muera, no me voy a llevar mis millones. ¿A que no? Desnudo hemos venido y desnudo nos volveremos a ir. Entonces, ahora vamos a entrar ya en nuestra lección de hoy. ¿Os acordáis de los cartelitos del grupo que había 2 temas que íbamos a tratar hoy? ¿Quién se acuerda que era lo que teníamos que ver hoy? Esto es un repaso de la vez pasada y añadido una quinta que es la perspectiva de Dios. Pero para hoy teníamos otro tema candente, que habíamos puesto en el grupo y en las redes. Hoy vamos a ver lo que son los litigios y los impuestos. Vamos a empezar por litigio. ¿Qué es un litigio? Litigio es una disputa o enfrentamiento judicial. Disputa o enfrentamiento judicial que da lugar a un juicio. Podemos decir que es sinónimo de pleito o de juicio, donde las partes involucradas defienden sus posiciones. Generalmente escuchamos las amenazas, te voy a llevar a juicio, te voy a quitar todo. Y algunos dicen, te voy a quitar aunque sea el sueño, dice, que no vas a poder dormir porque te voy a llevar a juicio. Nosotros nos exasperamos muchísimo con poca cosa, ¿verdad? Nos sentimos ofendidos cuando pensamos que nos agreden. ¿Y será que esto pasa entre hermanos en la iglesia? Claro, porque somos seres humanos, somos personas. A veces nos enfadamos y depende, ¿verdad? No vamos a decir que si soy muy espiritual no me enfado. Si yo busco mucho al Señor, afino mis oídos espirituales, lo que va a acontecer es que si yo me enfado, enseguida voy a decir, no, yo tengo que ir a hablar con mi hermano. Porque os acordáis que hasta Pablo se enojó, y se enojó en el caso de Bernabé cuando hacían sus viajes. No voy a hablar mucho porque últimamente se me lían las historias bíblicas y me olvido, pero él se enojaba. Y hasta el Señor Jesucristo, una vez en el templo, se enfadó, pero porque, con razón, ¿verdad? Se estaba tomando aquello como un mercado. Y se habían salido de lo que Dios quería para ese pueblo. Entonces ya sabemos lo que es un litigio, es un pleito, es una pelea. Para eso están las leyes, ¿verdad? Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos dice? Vamos a mirar. La Biblia enfatiza la reconciliación. Vale, yo me enojo, yo me enfado, yo me ofendo, pero tengo que buscar una reconciliación en la medida de lo posible. Muchas veces hemos escuchado, se lo dije una vez y 2 veces y 3 veces. Hay veces que no se puede, ¿verdad? Pero nosotros, lo que depende de nosotros, debemos intentar. Y dice así, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fijémonos bien, no dice si tú tienes algo contra tu hermano, sino que si tu hermano tiene algo contra ti. Esto es más difícil, tenemos que tener más afinada nuestra antenita, ¿verdad? Porque a veces ofendemos y si yo no soy sensible, ni cuenta me doy. Le ofendo a la persona y lo dejo pasar. Si se siente mal, que venga y me lo diga. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esos pasos, la verdad es que a veces ni cuenta ni caso, y si nos damos cuenta pasamos de largo. Pero aquí, aquí ¿quién está hablando? Pablo. Judas, ¿quién habla aquí? Mateo, ¿verdad? Que está hablando el Señor Jesucristo. Nos está enseñando ahí, reconcíliate pronto con tu adversario, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Antes de que se estropee más la cosa, para esto también necesitamos sabiduría. Hay gente que se ofende muy fácil. Todos nos ofendemos, pero hay otras personas que se ofenden ya muy mal, muy mal. ¿Y qué pasa con esas personas que pierden amistades, que pierden parientes porque va y le enfrenta y se enoja y no tiene dominio de sí mismo? Por eso siempre decimos que buscamos el crecimiento en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la madurez de a poco. Porque todos al principio somos inmaduros. Pero hay una cosa muy importante, podemos ser inmaduros como cristianos, pero también podemos ser inmaduros como personas. No estamos afinados, somos simples, que no sencillos. Sencillos es que es sencillo, ¿verdad? Pero simple es que no piensa mucho. Como un bebé pequeñito no piensa, ¿verdad? Quiere algo y llora. Le da igual todo. Y si el otro bebé tiene algo, se lo quita. Y el otro llora, le da igual. Y tiene berrinches y no se controla. Y está ahí, ¿verdad? Porque es un bebé, es inmaduro. Y a veces vemos personas mayores actuando de esa manera. Yo quiero eso, es mío, o tú no ofendiste. Es una inmadurez ya de la persona, pero tenemos una ventaja. Eso siempre yo suelo agradecer al Señor. Cuando venimos a la iglesia, no importa que seas, como yo suelo decir, una alfabestia. No importa que seas esto o lo otro, que tus padres no te enseñaron, no fuiste al colegio porque no has podido. No es tu culpa, es la sociedad en que estuviste, es tu ambiente. No tienes la culpa tú. Pero en la iglesia nos enseñan de todo. Educación, modales, madurez, hasta estudios financieros tenemos. ¿Qué más queremos? De todo nos enseñan, de todo. A comportarnos, el saber estar con otras personas. Eso también es muy importante. Y la iglesia, si nosotros nos damos cuenta, los niños cuando van al colegio y son pequeñitos, digo los pequeñitos, los que están en una iglesia, siempre son más avispados, porque desde que nacen casi están en la escuela dominical. Tienen compañeritos, aprenden cosas, aprenden a cantar, siempre son más adelantados. Yo me daba cuenta con mis hijos, siempre ellos eran más adelantados. ¿Por qué? Porque en la iglesia aprendemos de todo. ¿Y aquí qué nos está enseñando? Que no solamente, mira, esto tiene, como se suele decir, tela, porque no solamente para restaurar la reconciliación con el hermano y con Dios, no solamente la parte espiritual, sino también física. No sea que el otro te demande, aquí dice, ¿verdad? Te entregue al juez y te entregue al alguacil y seas echado a la cárcel. Esto ya es físico. Bueno, que el Señor
nos vaya dando sabiduría. Entonces, la Biblia siempre enfatiza la reconciliación. Vamos avanzando. Aquí hay un versículo muy interesante en 1 Corintios 6, 1 al 7, y dice así: ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? De los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Antes de ir muy adelante, vamos a ir analizando. Dice que si tenemos nosotros algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, ¿a qué se refiere esto? Está hablando de la familia del Señor, ¿verdad? De la iglesia. Que lo que nos está diciendo es que nosotros, la otra vez hablamos de esto, ¿os acordáis que dijimos, cómo yo no voy a poder en la iglesia contar mi testimonio? Que dije un montón de cosas, ¿verdad? Y que algunos al salir me decían, pero eso era ejemplo nomás, ¿verdad? No era verdad. Bueno, si es verdad o no, ¿quién sabe si yo me convertí cuando Fina y Fernando, cuando los pastores fueron a la cárcel de mujeres y me predicaron y me convertí? ¿Cambiaría vuestra estima hacia mí? Claro, soy nueva persona, porque si no creemos en la regeneración, pues entonces, como se suele decir, apaguemos y vámonos, apagamos y vámonos, ¿verdad? Porque se supone que aquí es donde nos restauramos, aquí somos los santos, aquí podemos juzgar los casos, los litigios, uno con otro. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y no tenemos la madurez necesaria de juzgar cosas que acontecen entre nosotros, si hasta a los ángeles vamos a juzgar y permitimos que los de fuera nos juzguen. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, o sea, los de fuera, ¿verdad? Para avergonzaros, lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis, o sea que, no solamente que no somos capaces de arreglar los asuntos de los hermanos dentro de la iglesia, hablando, llegando a un acuerdo, destapando el problema. Porque muchas veces lo principal está en que nosotros cerramos los ojos al problema y siempre solemos decir, no porque yo no veo algo, deja de existir. Y la sociedad es experta en esto. Mira para otro lado y no existe. Y eso no es así. Sigue estando allí. Y entre los hermanos puede haber problemas. No tenemos que avergonzarnos. Mejor que se destape aquí que se destape afuera. Mejor. Se supone que tenemos la madurez
necesaria para entender. Por eso dice aquí, ¿no hay ningún sabio entre vosotros para juzgar, para ayudar? Si dos personas están en problemas, esto es muy serio y muy grave. El pedir al Señor sabiduría y el ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Siempre nos revestimos de santos, de sabios, pero todos necesitamos consejo y todos necesitamos que alguien medie a veces entre nuestros pleitos. Entonces, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. O sea, el tener ya un pleito ya es una falta, pero ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Bueno, aquí habla ya de perdonar, ¿verdad? Vale, pero antes hay que enfrentar. Porque si hablamos, aquí estamos hablando de poner en contexto, ¿qué pasa? Estamos hablando del litigio. ¿Qué es un litigio? Es un pleito, es una pelea entre dos personas que va al ámbito judicial. Entonces, suponiendo que dentro de la iglesia hay problemas, le engañó en esto, le estafó en esto, o hizo algo que no debía, le ofendió al hermano, sea pequeño, sea grande. ¿Qué debo hacer yo? ¿Llevarlo directamente a la policía? Resolvámoslo primero entre nosotros. Aquí es muy importante ver esto. Vamos a avanzar un poquito para repasar. Entonces, tenemos ahí en 1 Corintios 6, del 1 al 7, todo lo que Pablo estaba enseñando sobre los problemas dentro de la iglesia. Que si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no podemos juzgar una cosa sencilla? Vamos a avanzar. Entonces, vamos a mirar esto. 3 pasos para solucionar los problemas entre cristianos. 3 pasos. Vamos a ver qué nos dice allí. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él o ella solos. Eso en primer lugar. Nos acercamos al hermano, a la hermana y confrontamos ese problema. Cara a cara. Porque hablando se entiende la gente, se dice, ¿no? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si él te escucha, gloria a Dios. Ese hermano va a ser edificado. ¿Por qué? Porque si te escucha es que reconoció la falla, pidió perdón y subió un peldaño como discípulo, un peldaño como hijo de Dios, va adquiriendo, va ganando sabiduría. Yo sé que cuesta, que es lo primero, una vez hablamos de eso, del sesgo de negación, que cuando te dicen algo tú, no. Por eso dicen que los niños primeramente aprenden a decir no. ¿A que sí? No. No. Es lo primero que dice el niño, porque está en la naturaleza humana. Es un sesgo psicológico que tenemos los seres humanos. Y cuando te dicen algo, es que tampoco le vamos a ir a decir de sopetón, mira, tú has fallado. Vamos a buscar las palabras correctas también, ¿verdad? No vamos a ir a bofetearle con palabras duras, porque se va a ofender como yo me ofendería. Esto practicando se puede conseguir, no directamente y decirle, pero bueno, mira que has estado fatal, mira lo que me has hecho, sin vergüenza. Seguro que te da una hostia bendita y terminó ahí, ¿verdad?
No. Entonces también procurar encontrar la palabra precisa y como digo, esto se hace orando primero al Señor que te guíe y luego practicando. Practicando. Bien, luego dice, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste tu palabra. Toda palabra, gracias. Conste toda palabra. Entonces, si no me hizo caso estando a solas, pues yo voy a coger un hermano, 2 hermanos, hermanas, y voy a ir junto a él. ¿Por qué hacemos esto? Primero, porque la otra persona ya va a sentir que hay alguien que está mediando entre ellos dos. Si es un cara dura contigo o una cara dura contigo, ya tiene que ser extra XXL cara dura para ser también delante de 2 o 3 testigos, para que se cohíba un poco y entre en razón y para que haya testigos de que yo fui y quise arreglar a buenas quise arreglar. Bien, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí ya entramos todo en el ajo, ¿verdad? Toda la familia del Señor ya para mediar, porque ya antes lo vimos. Vimos que si vamos a juzgar a los ángeles, ¿cómo no vamos a poder juzgar a los hermanos? Entonces, la sabiduría, el amor, primero al Señor y luego a los hermanos. Es que pocas veces nosotros tenemos el coraje y la valentía de traer esto a la iglesia. Mucho tenemos que orar para que crezcamos salud. Mucho tenemos que orar para que crezcamos como personas, que hemos hablado de crecer como persona, como ser humano. Otra, cómo crecer como cristiano o cristiana. Entonces la iglesia se convierte en un conjunto de asesores, de intermediarios, que no de jueces para condenar, sino para intermediar. Se convierte. Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Si es gentil y publicano, aquí en la Biblia, en este contexto, que un día vamos a hablar de eso, del contexto. Que hay palabras que totalmente han cambiado el significado de hace 100 años o 200 años y ahora significan totalmente lo contrario. Bueno, ¿qué nos quiere decir aquí gentil y publicano? Gentil, bravo, es amable. No es ese gentil. Entonces, si es gentil y publicano, ya no pertenece a la familia del Señor, entonces, ahí ya le puede pleitear. Mándalo ya donde tiene que ir, porque ¿qué vamos a hacer? Esto es muy importante. También el caso de... Estamos hablando de que la sociedad está muy acostumbrada a mirar para otro lado. Las personas también, y la iglesia también a veces. Hay mucha violencia. Una vez hablamos de eso, violencia de género. Si yo veo que le está pegando o le está maltratando o le está coaccionando a su esposa o a sus hijos, si yo me doy cuenta, o a su esposo, puede ser también. Solo que vemos más lo contrario, ¿verdad? Pero también hay. Bueno, entonces tenemos que acercarnos y decirle, mira, esto no puede ser así. Pero si hacemos todo esto, denúncialo. Denúncialo. Al alguacil ya, porque si no lo hace, antes yo recuerdo cuando era jovencita en la iglesia, porque iba a la iglesia desde muy jovencita,
no te metas en el problema del matrimonio. Cada hogar es un mundo. Y una hermana me dice, sí, de vez en cuando me da una paliza, pero normal eso, hermana. Y yo, estoy hablando de 30 años atrás, se toleraba esas cosas. Aquí también, ¿verdad? Hasta hoy día, sí, es verdad, hasta hoy día. Porque, hace poco se hizo unos reportajes en la calle de cómo era antes la gente, y de 30 años atrás, más o menos, no sé cuánto, se hacían los reportajes y le decían, ¿y tú le pegas a tu esposa? Sí, es que de vez en cuando lo necesita, dice el hombre. Es que, ¿qué vamos a hacer? A veces, pero bueno, eso no se puede tolerar. Dentro de la iglesia no puede haber, y tampoco con los niños. Porque a veces a los niños, yo sé que aquí no pasa, pero hay muchas familias que los tienen así agobiados, estresados. Y lo ven todo. Y lo ven todo. Porque si él ve el maltrato, él va a ser un maltratador el día de mañana. Y si es, o se va a dejar maltratar. Entonces nosotros con sabiduría vamos y le decimos todo esto en privado. Ahí tenemos el resumen, los 3 pasos que están en esos versículos anteriores. En Mateo 18, del 15 al 17, tenemos los 3 pasos para solucionar los problemas entre cristianos. Primero, ve a él en privado. 2, ve con 1 o 2 testigos. Y ve delante de la iglesia. Y si eso no hace, pues ya sabemos lo que tiene que hacer. Yo os conté que mi hijo, el segundo de la docena, de la docena que tenemos, él es, va a las iglesias evangélicas, trabaja en una ONG de infancia que tiene su red mundial, y lo que hacen ellos es ir a las iglesias y hablar sobre la infancia, sobre el maltrato. Hay mucho maltrato en las iglesias, porque se parapetan en que el hombre es la cabeza, entonces lo que él dice, yo creo que eso más que nada es educación y cultura. Porque si usas un poco la cabeza, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo eras tú cuando eras pequeño? ¿Te gustaba que te den un bofetón? No. No puede ser que yo quiera ejercer la violencia contra otro si a mí no me gusta que la ejerzan contra mí. Pero como digo, es una bendición que las iglesias están para enseñar a las personas. No importa que cuando eras pequeño no pudiste ir al colegio, a la escuela o nadie te enseñó. En la iglesia encontrarás, gracias a Dios que, como digo, aquí muy entendidos somos todos, se nota. Porque no se ven cosas que a veces se ven por ahí. Y doy gracias al Señor. Ante todo, saber estar unos con otros, el amor fraternal evita todos los abusos. Si hay amor fraternal, no hay abuso. Y si hay amor de cualquier tipo, ¿verdad? Amor filial, el amor con la esposa. Bien, entonces estos 3 pasos los tenemos claros, ¿no? Ahí terminamos los litigios. Vamos allá con la segunda parte. Lo que nos tocaba hoy ver era litigios e impuestos. Bueno, litigio ya lo tenemos más o menos claro, ¿no? ¿Qué es litigio? Cómo el mundo se enfada y ya por cualquier cosa está mandando a juicio, si puede, y como digo, aunque sea el sueño le quita, si no le puede quitar nada más. Pero ¿qué dice el Señor sobre esto? Ya lo hemos visto, hay 3 pasos. Ahora vamos a ver los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Primero hay que entender qué es. Esto
lo que nos quita el sueño, dice. Vamos a, esta información yo la he quitado de ¿cómo se llama esto? Del ministerio que lleva esto, de la agencia tributaria. He sacado ¿cómo? De Hacienda. Lo he quitado, mirad lo que dice. ¿Qué son los impuestos? Los impuestos son aquellas cantidades de dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, los municipios dispongan de los recursos suficientes con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas, es decir, la provisión de los bienes y servicios públicos. Es un fondo, ¿cómo? Fondo común con el que cubrir el coste de los bienes y servicios, porque solos no podríamos. Por ejemplo, la salud. ¿Podría yo pagar toda esa infraestructura? El ambulatorio, el hospital, todos esos aparatos. Ya sabemos que en muchos países cuando no tienen la seguridad la seguridad social, cuando no tienen la cobertura sanitaria, les tienen que vender su casa, vender un riñón si hace falta, porque se mueren, es carísimo. ¿De dónde se sale ese dinero? De nuestros impuestos. Nosotros vamos y vemos cantidad de médicos, enfermeras, limpiadoras, secretarias, están ahí y pensamos que es gratis. Vamos porque no nos cobran. Todos tienen su sueldo porque merecen vivir bien. Tienen su sueldo, se paga la luz, todas las instalaciones se paga. ¿De dónde sale ese dinero? De los impuestos. El colegio. Vemos un edificio enorme. Maestros, limpiadores, el conserje. Yo voy, es gratis. No, lo pagamos todos y cada uno y cada una de nosotras, de los impuestos. Todo tiene coste. Cada uno se va a pagar individualmente por esos servicios, ya sean sanitarios, ya sean escolares, ya sean de ocio también, porque tenemos bibliotecas. ¿Podría yo alquilar un lugar así o comprar todos esos libros? Y si me los regalasen, ¿tendría habitaciones para albergar todos esos libros? No, eso también lo pagamos entre todos. ¿Tendría yo el polideportivo un lugar así mío para ir? No, lo pagamos todos. Se paga una pequeña tasa, ¿verdad? Cuando uno se apunta anualmente a natación o lo que sea, se paga una pequeña tasa. Y si estás en el paro o eres estudiante, es súper reducido. Pagas una cosa pequeña. ¿Estoy pagando con eso el sueldo de toda esa gente? No, ni el filtro del agua puedo pagar con eso. Entonces los impuestos son importantes. Siempre escuchamos que nos roban, nos quitan dinero. No, no nos quitan dinero. Nosotros damos para recibir un beneficio. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si no, no voy a querer dar y me va a dar rabia. Y voy a decir, en vez de quedarme yo ese 21%, en vez de quedarme yo, y si te dijéramos, bueno, quédatelo y págate tú toda la salud, todos los análisis, págate todo tú. Paga la maestra, cómprate un metro, cómprate esto, no, no podemos. Entonces, una vez que entendemos que los impuestos son necesarios, lo vamos a pagar con gusto. Y más todavía cuando vemos que hay cosas, no que nos digan, es para arreglar esa calle y dimos el dinero y la calle está llena de baches, no se arregla nunca. Entonces ahí, claro, ¿cómo yo voy a querer dar? No hay camas, no hay
no hay nada ahí en el, digamos, ¿verdad? Pero no, tenemos todo, gracias a Dios. Está bien administrado, no nos falta. Hay comunidades que sí, que vemos que está faltando y no sé por qué será, pero faltan camas, faltan esto, falta otro. Pero es importante. ¿Por qué hablamos todas estas cosas? Porque ahora vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor con relación... creí que me pareció que desapareció el botoncito de la tablet. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver la perspectiva bíblica de los impuestos. Ahora que sabemos qué son los impuestos. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Este César no sabemos si invertía en infraestructura sanitaria, ¿verdad? O en infraestructuras educacionales. Antes se pensaba que los reyes y que la gente que tenía estos eran directamente enviados por Dios. Y aún se extendían, pensaban que los nobles eran nobles porque Dios así lo quería. Dios no quería eso. Por eso que el cristianismo cuando vino porque sabemos que antes del cristianismo lo que había eran religiones variadas. Los romanos con sus dioses, muchísimos dioses, había de todo ahí, y que venían primero de los griegos, que sabemos que es el clon, ¿verdad? Los reyes, los dioses son clon de los griegos. Clonaron los romanos. Entonces los césares eran dioses. ¿Qué quiere decir eso? Que caminaba por ahí y no le gustaba a uno, muerte a ese. No me gusta. Era un Dios malo, porque el Dios que tenemos no actúa así, ¿verdad? Y también pensaban que los nobles eran nobles porque venían así ya de Dios y que yo que era pobre me tenía que aguantar. Esas cosas, cuando vino el cristianismo, fue toda una revolución, porque Jesucristo dijo que somos todos iguales y fue toda una revolución. Por eso que los reyes en un primer momento, los reyes estos no querían que el cristianismo se propague. ¿Por qué? Porque decían que era una religión de esclavos. Ellos no querían ser igual a nadie. Eso en teoría. Y hoy día nosotros también tenemos que saber que no hay nadie mayor que otro. ¿Vale? Que sí que le debemos el respeto del honor. Eso también hablo con los impuestos. Los impuestos, generalmente los que más tienen pagan menos. Se le quiere reducir más y más los impuestos. Y el más pobre paga más. Esas cosas de a poco vamos nivelando porque vamos usando más la cabeza. Los impuestos entonces hay que dar a quien le corresponde. Igual que el diezmo que decimos, ¿de quién es el diezmo? ¿De César o de Dios? De Dios, ¿verdad? Entonces demos a cada uno lo que le corresponde, a quien le corresponde. Bien, entonces esa es la perspectiva bíblica. Obedecer las leyes es también la perspectiva bíblica, porque nos dice, dad a César lo que es de César, ¿verdad?
y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que hay que hacer, hay que hacer. Y dentro de esas leyes que tenemos que obedecer está el impuesto. Romanos 13, 1, 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí habla de las autoridades y habíamos dicho que nadie es mayor que nadie. Aquí no habla de eso. Aquí habla de obedecer unas reglas para una convivencia. Porque si todo el mundo va por su cabeza, como se suele decir, va a ser un caos, ¿verdad? Un caos. Si yo doy y lo que quiero dar o como quiero dar y cuando quiero dar, estas reglas nos ayudan a vivir en armonía. ¿Doy el impuesto? Bueno, depende. Si lo van a usar bien, lo doy. Es como el diezmo. ¿Doy el diezmo? Pues no sé, a ver si yo no sé cómo gasta el diezmo. ¿A ti qué? Tú da el diezmo y él que se arregle, los que administran, que se arreglen con Dios. Tú ocúpate de tu parte. Y ya el Señor se encargará, te bendecirá a ti por hacer las cosas como debes. Aquí es lo mismo. ¿El diezmo para qué se usa? Para pagar el local, para pagar la luz, la limpieza, el agua. Hay tantas cosas que pagar. Y siempre decimos lo mismo, nunca llega. ¿A qué no? Nunca con nuestros diezmos cubrimos todo lo que es el alquiler de este local. Eso, no es solo el alquiler, toda la infraestructura, porque es grande. Si nos detenemos a pensar, gracias a Dios tenemos clases de los niños, tenemos este espacio para el culto, y luego también está la ayuda, el ministerio de los alimentos. El vehículo, el combustible que se estropea, que esto, que lo otro. Los gastos son tantísimos, pero nosotros damos nuestro diezmo para cubrir estas cosas, para el beneficio de todos nosotros. Es para nuestro beneficio, porque yo quiero venir a adorar a Dios con mis hermanos y mis hermanas. Pero yo no puedo pagar sola este local. Yo no puedo pagar sola la luz. O sea, lo que quiero decir, ni yo, ni tú, ni él, ni ella. O sea, individualmente no podemos. Es lo mismo que con el impuesto. Individualmente no vamos a poder. Entre todos tenemos que apechugar esta obra. Entre todos. Y si entendemos esto, seremos felices. ¿Por qué? Porque sé que estoy haciendo mi parte para la extensión del reino de Dios. Yo hago mi parte. Y da gusto. Bien, entonces, nos sometemos en ese aspecto. Hago lo establecido y continúa. Continúa el versículo y dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. O sea que hay muchas maneras de pagar, ¿verdad? Y si no lo pagamos, estamos debiendo. Debiendo honra, debiendo respeto,
Vamos a ver. Aquí termina nuestro estudio y vamos a hacer nuestro repaso, rapidito el repaso. ¿Qué era el litigio? Litigio, dijimos que era una confrontación, una pelea, ¿qué? Es una pelea, enfrentarse, pero judicialmente. Yo llevo a juicio, a litigio, a alguien. Pero ¿qué nos dice? Hay 3 pasos para solucionar los problemas antes de llegar al litigio, antes de que yo mande a mi hermano a la cárcel, o que me manden a mí. Por eso, por favor, si tenéis algo contra mí, usad los 3 pasos primero, ¿vale? Primero me lo decís en privado, si me hago la cabezota con 2 testigos, y si aún así me empaco en lo mío, no, ¿cómo se dice a eso? En mis 13, ¿verdad? Persisto, pues voy delante de la iglesia, y si no, ahí sí que ya, chao. Ahí me va a visitar Fina, ya en el donde suele ir a visitar. Eso en cuanto al litigio. Hay 3 pasos para no llegar a ello, y tenemos en Mateo 18, 15, el 17 está eso. Ahora vamos a ver los impuestos. Sabemos que es un pago que hacemos para tener beneficios comunes. Es un fondo común para que todos disfrutemos de beneficios, para suplir nuestras necesidades de salud, de estudio, de ocio, de todo lo que necesitamos. ¿Y cuál es la perspectiva bíblica? Es el pago de los impuestos. Así nos dice también la Biblia, ¿no? Obedecer las leyes, dentro de estas leyes está el impuesto. Lucas 20, 22 al 25. Este es nuestro repaso. En esa hoja, en esta diapositiva lo tenemos todo. ¿Alguna pregunta sobre el impuesto, sobre el litigio? Igualmente, como sabéis, esto se pone en la página web y podemos repasarlo, y generalmente David suele hacer capturas de, a lo mejor no de todo, pero sí de algunos, para poder repasar en casa. Así que ya al terminar todo este estudio, quizás deberíamos recibir un certificado de contabilidad, economía, administración. ¿A que sí? De fiscal, esto como es, de pagos tributarios. A ver si podemos trabajar ya en contabilidad en algún lugar. Bien, si no hay ninguna pregunta, ¿está claro? Amén, me alegro. Entonces podemos ponernos en pie. Vamos a dar gracias al Señor por este momento de aprendizaje. Gracias, Señor, gracias Señor. Estamos ya en la lección 30, hemos terminado la lección 30 de mayordomía. Que podamos, Señor, llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Eso te pedimos, Señor, para una mejor convivencia entre nosotros, pero también para alegrar tu corazón y el nuestro, para estar en paz con nosotros mismos, Señor. Gracias. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está aquí presente. Gracias por cada hermano, por cada hermana que está ahí detrás de los ordenadores, de las tablets, de los móviles. Bendice su vida, Señor. Añade bendición. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y hasta el próximo viernes, Dios mediante. Hasta luego, a todos bendiciones.